¿Qué tal? Vamos a continuar con los ángulos especiales ahora a partir del círculo unitario también en el plano cartesiano. Para esto nos vamos a apoyar en este triángulo rectángulo que tenemos aquí y el ángulo de 30 grados para poder conocer las medidas de la hipotenusa y el cateto que nos hace falta, porque este triángulo, hagan de cuenta que está aquí en el círculo unitario y este cateto opuesto vale 1, esta es la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. Pero para trabajar en este círculo unitario vamos a necesitar de las medidas de los tres lados de este triángulo. Entonces, si tenemos nosotros el ángulo de 30 grados y tenemos lo que mide el cateto opuesto, podemos obtener la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, si queremos conocer la hipotenusa, ¿cuál de las funciones trigonométricas me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues sería el seno de 30 grados, me relaciona el cateto opuesto, que vale 1, entre la hipotenusa, que no la conocemos. Entonces vamos a despejar de aquí hipotenusa para obtener su valor. Entonces la hipotenusa que se está dividiendo la paso multiplicando por seno de 30 grados y eso va a ser igual a 1. Ahora la hipotenusa se está multiplicando con seno, lo paso dividiendo, entonces la hipotenusa me va a quedar como 1 entre el valor de seno de 30 grados. Y esto nos va a dar 1 entre el valor de seno de 30 es igual a 0.5. Por lo tanto, la hipotenusa nos queda que 1 dividido a la mitad nos da a 2.0. Por lo tanto, esta hipotenusa vale 2. Ahora, para conocer el cateto adyacente, pues necesito otra de las funciones trigonométricas, que igual puede ser coseno, porque ya tenemos la hipotenusa, o podemos usar tangente. Si usamos coseno de 30 grados, sería el cateto adyacente entre hipotenusa, que vale 2. Y este 2, para despejar y dejar solo el cateto adyacente, el 2 lo paso multiplicando por coseno de 30. Sería 2 por coseno de 30 grados. Y eso nos va a dar que el cateto adyacente es 2 por coseno de 30. El coseno de 30 me da que es raíz de 3 entre 2. Entonces este 2 que se está multiplicando con esta fracción, 2 entre 2 se me elimina y el cateto adyacente me va a quedar como el valor de raíz de 3. Entonces este cateto adyacente vale raíz de 3. Entonces estos lados del triángulo este me van a servir para ponerlos aquí en el círculo unitario. Del mismo modo vamos a utilizar este triángulo rectángulo, pero ahora con un ángulo de 45 grados, que nos va a servir para las funciones trigonométricas de los ángulos especiales en el plano cartesiano. También el cateto opuesto en este caso mide 1, pero si yo tengo un triángulo rectángulo cuyos dos ángulos agudos son iguales, los dos lados o los dos catetos también miden lo mismo, también son iguales. Entonces, si este es igual a 1, pues mi otro cateto adyacente también va a ser igual a 1. Y necesitamos conocer el valor de la hipotenusa de este triángulo. Podemos utilizar funciones trigonométricas o podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que es más sencillo, para obtener este valor, donde sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado nos va a dar 1 más 1, que es igual a 2. Y si quiero despejar o saber el valor real de la hipotenusa, pues le sacamos raíz cuadrada en ambos lados, me elimina el cuadrado, me queda la hipotenusa sola y el resultado de la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Entonces esta hipotenusa va a valer raíz cuadrada de 2. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con el primer ángulo especial, que sería el ángulo de 30 grados. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados en el círculo unitario. Eso que nos dice, si se fijan aquí, este radio mide 1, aquí también hacia arriba mide 1. Eso quiere decir que este cateto también mide 1.
como tenemos este mismo triángulo que lo tenemos aquí de apoyo, si el cateto de este opuesto mide 1, el cateto adyacente este va a medir raíz de 3 y nuestra hipotenusa en este caso va a medir 2. Entonces las 6 funciones trigonométricas, seno, pero de ahora de 30 grados, vamos a realizarlas, seno, coseno. La primera entonces es, si yo estoy parado aquí en el origen del círculo unitario, pues mi cateto opuesto es 1 entre la hipotenusa, que es 2, por lo tanto seno de 30 grados es igual a 1/2, así se queda. El coseno de 30 grados es el cateto adyacente entre la hipotenusa y esto nos da que es raíz de 3 entre 2, que es la hipotenusa, también de ese modo se queda. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente y es 1 entre raíz de 3. Esto lo podemos dejar así o podemos racionalizar. Si nosotros multiplicamos cualquier número por la unidad, nos da lo mismo, o sea, queda el mismo número. Entonces, si yo multiplico este número por raíz de 3 entre raíz de 3, que raíz de 3 entre raíz de 3 es igual a 1, eso quiere decir que estoy multiplicando 1 entre raíz de 3 por 1, ¿verdad? Entonces, 1 por raíz de 3, como se multiplican directo, me va a quedar raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me va a quedar raíz de 3 elevado al cuadrado. El cuadrado me elimina la raíz, por lo tanto esta fracción de 1 entre raíz de 3 me va a venir quedando como raíz de 3 entre 3. Y ese es el valor de la tangente de 30 grados. La cotangente de 30 pues viene siendo la inversa, y aquí nos va a quedar raíz de 3 entre 1, y esto es mucho más sencillo porque raíz de 3 entre 1 pues me queda solo raíz de 3. La secante de 30 grados es la inversa de coseno, y esta viene siendo 2 entre raíz de 3. También, para no dejar la raíz como denominador, vamos a racionalizar y es multiplicar por raíz de 3, o sea, es multiplicar por la misma raíz. Y esto nos va a venir quedando 2 por raíz de 3, es 2 veces raíz de 3, entre raíz de 3 por raíz de 3, el raíz de 3 al cuadrado, pues nada más me queda el 3. Entonces, secante de 30 grados es 2 veces raíz de 3 entre 3. Y la cosecante es la inversa de seno, pues nos viene quedando 2 entre 1, que esto es igual a 2. Cosecante de 30 es igual a 2. Y estas son las 6 funciones trigonométricas del primer ángulo especial, el de 30 grados. Ahora seguimos con el ángulo especial de 45 grados. Eso quiere decir que de aquí desde 0 tenemos una abertura o un ángulo de 45. Aquí se nos forma otro triángulo rectángulo donde podemos obtener las 6 funciones trigonométricas, pero ahora de 45 grados. Para esto nos va a servir este triángulo, donde el cateto opuesto vale 1, el adyacente también vale 1 y la hipotenusa vale raíz cuadrada de 2. Muy bien, entonces para el seno de 45 grados tenemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa y es 1 entre raíz cuadrada de 2. Tenemos una raíz abajo como denominador, también hay que racionalizarla y vamos a multiplicar por ella misma. 1 por raíz de 2 es raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado y me queda 2. Entonces, seno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2. El coseno de 45 grados pues es prácticamente igual porque es el cateto adyacente que vale 1 entre la hipotenusa y también es 1 entre raíz cuadrada de 2, que esto nos va a dar también a raíz de 2 entre 2. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente. La tangente de 45 grados es igual a 1 entre 1 y esto nos da a 1. La cotangente de 45 grados pues es la inversa y es 1 entre 1 también y nos da 1. La secante de 45 grados
Es la inversa de coseno y tenemos que es raíz de 2 entre 1 y raíz de 2 entre 1 pues nos da a raíz cuadrada de 2. La cosecante de 45 grados también es la inversa de seno y es 1 entre raíz de 2, por lo tanto raíz de 2 entre 1 nos queda raíz cuadrada de 2. Y esas son las 6 funciones trigonométricas del ángulo especial 45 grados. Ahora tenemos el ángulo especial de 60 grados. Ahora vamos a tener este triángulo de verde que viene siendo este mismo pero invertido. Entonces tenemos que el cateto adyacente va a valer 1, el cateto opuesto va a valer raíz de 3, o sea, es este mismo pero invertido. Y la hipotenusa mide 2. Seguimos situados aquí en el origen del plano cartesiano y de aquí vamos a obtener las funciones, las mismas 6 funciones, pero ahora del ángulo de 60 grados. Entonces, para el seno de 60 tenemos que el cateto opuesto vale raíz de 3 entre la hipotenusa que vale 2. Raíz de 3 entre 2, así nos queda esta función trigonométrica. Coseno de 60 grados es 1, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es 2, y nos va a quedar que coseno de 60 es igual a 1 medio. La tangente de 60, entonces va a ser cateto opuesto entre adyacente, que es raíz de 3 entre 1, y esto nos da a solo la raíz de 3. La cotangente, pues es la inversa de tangente, ahora es adyacente entre opuesto, y es 1 entre raíz de 3, pues aquí también tendríamos que racionalizar como en los casos anteriores y nos va a quedar raíz de 3 entre 3. La cotangente de 60 es raíz de 3 entre 3. La secante de 60 sería la inversa de coseno, que sería 2 entre 1 y esto nos da a 2. Y la cosecante de 60 grados es la inversa de seno y esta sería 2 entre raíz de 3. Aquí también racionalizamos raíz de 3 entre raíz de 3 y nos va a quedar a 2 veces raíz de 3 entre 3. Y esta es la cosecante de 60 grados. Seguimos ahora con el ángulo especial de 120 grados. Tenemos este mismo triángulo, pero ahora en el segundo cuadrante, situados aquí en el origen del plano cartesiano. Pues ahora el cateto opuesto es raíz de 3, el cateto adyacente es 1 negativo y la hipotenusa pues es 2. Entonces, para las funciones trigonométricas del ángulo especial de 120 grados, ahora es el seno de 120, es el cateto opuesto, que es raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2. Este pues sigue de esa misma manera. El coseno de 120 grados sería el cateto adyacente, que es menos 1, entre la hipotenusa, que es 2. Esta fracción nos quedaría negativa como un medio. La tangente de 120 ahora es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es raíz de 3 entre el cateto adyacente, que es menos 1. Esta fracción también se puede simplificar y multiplico el positivo de la raíz de 3 entre el menos 1 y nos va a quedar menos raíz de 3. La cotangente pues es la inversa de tangente y viene siendo el cateto adyacente entre el opuesto y va a ser menos 1 entre raíz de 3. También racionalizamos raíz de 3 entre raíz de 3 y nos va a quedar a menos raíz de 3 entre 3. La secante es la inversa de coseno, nos viene quedando 2 entre menos 1, aquí en este caso nos quedaría menos 2, y la cosecante de 120 viene siendo la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 2 entre raíz de 3. También racionalizamos raíz de 3 entre raíz de 3 y nos va a quedar 2 veces la raíz de 3 entre 3.
Seguimos ahora con el ángulo especial de 135 grados, también en el segundo cuadrante. Este es el primero, este es el tercero y este es el cuarto. En el segundo cuadrante, el ángulo especial de 135 grados, utilizamos este triángulo que tenemos de apoyo. El cateto opuesto va a ser 1, el cateto adyacente también va a ser menos 1 y la hipotenusa tenemos en este caso raíz cuadrada de 2. Entonces para el seno de 135 es el cateto opuesto, que es 1 entre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Racionalizamos raíz de 2 entre raíz de 2 y nos va a quedar raíz de 2 entre 2. El coseno, en este caso el cateto adyacente es menos 1 entre la raíz de 2, que es la hipotenusa. Nos queda del mismo modo, nada más que si lo racionalizamos, raíz de 2 entre raíz de 2, nos va a quedar negativo menos raíz de 2 entre 2. La tangente de 135 es el cateto opuesto entre el adyacente. El cateto opuesto es 1 y el adyacente es menos 1. Por lo tanto, esta división nos queda negativa como menos 1. La cotangente es la inversa, también menos 1 entre 1 y es negativo también. La secante sería la raíz de 2 entre menos 1. Y esto nos va a quedar como negativa la raíz de 2, y la cosecante tendríamos que es raíz de 2 entre 1, y aquí nos queda raíz de 2, raíz cuadrada de 2, positiva. Seguimos ahora con el ángulo especial de 150 grados, vamos a obtener también las 6 funciones trigonométricas. Tenemos ya dibujado el triángulo en el círculo unitario, donde el cateto opuesto va a ser 1 positivo, el cateto adyacente ahora va a ser menos raíz de 3 y la hipotenusa va a ser 2. La hipotenusa siempre es positiva en todas las posiciones, en todos los cuadrantes del plano cartesiano. Entonces el seno de 150, que es este ángulo que está aquí, el complemento de él va a ser 30 grados, o más bien el suplemento, ¿verdad? La suma de estos dos ángulos, 150 más 30, son 180 grados, ¿verdad? Son ángulos suplementarios. El seno de 180 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa y nos da que es 1 entre 2. El coseno es el cateto adyacente, que es menos raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Aquí simplemente la fracción nos queda negativa como menos raíz de 3 entre 2. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente y va a ser 1 entre menos raíz de 3. Aquí racionalizamos raíz de 3 entre raíz de 3 y nos va a quedar negativa raíz de 3 entre 3. La cotangente, pues es la inversa, es el cateto adyacente entre el opuesto y es menos raíz de 3 entre 1, quedándonos solo negativa la raíz de 3. La secante es el opuesto o la inversa a coseno y nos va a quedar la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es menos raíz de 3. 2 entre raíz de 3, racionalizamos, quedándonos negativa 2 veces la raíz de 3 entre 3. Y la cosecante es la inversa de seno, siendo la hipotenusa entre el cateto opuesto. 2 entre 1 nos queda el número 2. Bien, seguimos ahora con el ángulo de 210 grados. Es en el tercer cuadrante y vamos a obtener las 6 funciones trigonométricas del ángulo mencionado. Entonces, seno de 210 es el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto va a valer 1 negativo, menos 1. El cateto adyacente va a valer, con la ayuda de este triángulo, menos raíz de 3 y la hipotenusa vale 2. Entonces, el cateto opuesto es menos 1 entre la hipotenusa, que es 2, por lo tanto esto nos da una fracción negativa de 1/2. El coseno de 210 sería el cateto adyacente, que es menos
raíz de 3 entre la hipotenusa que vale 2. También es una fracción negativa, quedándonos de esta manera, menos raíz de 3 entre 2. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, entonces sería menos 1 entre menos raíz de 3. Si racionalizamos esto, raíz de 3 entre raíz de 3, nos va a quedar una fracción positiva, menos por menos es positivo, nos va a quedar raíz de 3 entre 3. Continuamos con la cotangente, que es la inversa de tangente y es menos raíz de 3 entre menos 1. También multiplicando los signos nos da una división positiva y sería raíz de 3. La secante viene siendo la inversa de coseno, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es menos raíz de 3. También hay que racionalizar y nos va a quedar negativo menos 2 raíz de 3 entre 3. Y la cosecante, la inversa de seno, viene siendo la hipotenusa entre el cateto opuesto, 2 entre menos 1, nos queda a menos 2. Seguimos con el ángulo de 225 grados, obteniendo también las funciones trigonométricas de él. Tenemos este triángulo en el tercer cuadrante, donde el cateto opuesto y el adyacente ambos son negativos, menos 1, y la hipotenusa raíz cuadrada de 2. El seno de 225 sería el cateto opuesto, menos 1 entre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Racionalizando esto, nos va a quedar a menos raíz cuadrada de 2 entre 2. El coseno de 225 también es el cateto adyacente, menos 1 entre raíz cuadrada de 2. También si racionalizamos nos da negativo, nos va a quedar raíz cuadrada de 2 entre 2. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente y es menos 1 entre menos 1 y nos va a quedar positivo, 1 positivo. La cotangente es la inversa, sería también menos 1 entre menos 1 y nos va a dar 1 positivo. La secante es la inversa de coseno y es raíz cuadrada de 2 entre menos 1. Nos queda menos raíz cuadrada de 2. La cosecante es igual de la misma manera, raíz cuadrada de 2 entre menos 1, quedándonos negativo raíz cuadrada de 2. Seguimos también con ahora el ángulo de 240 grados, que viene siendo los 180 del primero y segundo cuadrante más 60 que tenemos aquí adentro en este triángulo verde que podemos ver. Entonces, sumando los 180 más 60 nos dan los 240 grados de este ángulo que vamos a obtener, las funciones trigonométricas también. Empezando con seno de 240 sería el cateto opuesto, que es menos raíz de 3 entre la hipotenusa, que vale 2. Entonces esto nos queda una fracción negativa, menos raíz de 3 entre 2. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es menos 1 entre la hipotenusa, que vale 2. Entonces también es una fracción negativa de 1/2. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, que viene siendo menos raíz de 3 entre el adyacente, que es menos 1. Dividiendo los signos nos quedan menos entre menos es positivo, raíz de 3 positiva. La cotangente es la inversa de tangente, que viene siendo menos 1 entre menos raíz de 3. Si racionalizamos y multiplicamos los signos nos va a quedar raíz de 3 entre 3. La secante es la inversa de coseno, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente, 2 entre menos 1, nos va a quedar a menos 2. Y la cosecante es la inversa de seno, que viene siendo la hipotenusa 2 entre el cateto opuesto, que es menos raíz de 3. También multiplicando los signos y racionalizando nos va a quedar una fracción negativa, 2 por raíz cuadrada de 3 entre 3. Proseguimos con ahora el ángulo de 300 grados. Ahora estamos en el cuarto cuadrante.
y es el ángulo de 300. El cateto opuesto estoy parado aquí, como siempre en el origen del plano cartesiano. El cateto opuesto es menos raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Entonces aquí nos va a quedar una fracción negativa, menos raíz de 3 entre 2. El coseno sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. El adyacente vale 1 positivo entre 2 la hipotenusa y nos queda de esa manera, un medio. El cateto adyacente en este caso es positivo, es a la derecha del origen. La tangente va a ser el opuesto entre el adyacente, que es menos raíz de 3 entre 1 positivo, quedándonos menos raíz de 3. La cotangente es el adyacente entre el opuesto, ahora es 1 entre menos raíz de 3. Racionalizando esto nos va a quedar, y haciendo la división de fracciones nos queda negativo raíz de 3 entre 3. La secante es la inversa de coseno, que viene siendo la hipotenusa entre el cateto adyacente. 2 entre 1 nos queda 2. Y la cosecante viene siendo la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es menos raíz de 3. Nos va a quedar negativo 2 por raíz de 3 entre 3. Del mismo modo, ahora con el ángulo de 315 grados tenemos el cateto opuesto 1 negativo, el cateto adyacente 1 positivo y la hipotenusa 2. Entonces el seno viene siendo el cateto opuesto, que es menos 1 entre la hipotenusa, que es 2, quedándonos un medio negativo. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, 1 entre 2. Así queda. La tangente, el opuesto entre el adyacente, nos da a menos 1 entre 1, quedándonos a 1 negativo. La cotangente es ahora el adyacente entre el opuesto y es 1 entre 1 negativo, quedándonos también menos 1. La secante es la hipotenusa, que es 2 entre el cateto adyacente, que es 1, y 2 entre 1 es 2. Y la cosecante viene siendo la hipotenusa entre el cateto opuesto, 2 entre menos 1, nos queda menos 2. Y por último vamos a ver ahora el último ángulo de 330 grados, que tenemos este triángulo, donde este ángulo vale 30, el ángulo exterior es el que vale 330 grados. Situados también en el origen del plano cartesiano, tenemos el cateto opuesto, que vale menos 1, el adyacente raíz de 3 y la hipotenusa 2, también basados en este mismo triángulo. Entonces la función seno es cateto opuesto, que vale menos 1 entre la hipotenusa 2, y tenemos una fracción negativa de 1 medio. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que viene siendo raíz cuadrada de 3 entre 2, así queda. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, y es menos 1 entre raíz cuadrada de 3. Racionalizando y multiplicando los signos nos va a quedar negativo menos raíz de 3 entre 3. La cotangente es la inversa de la tangente, teniendo el cateto adyacente entre menos 1, y esto nos va a dar a menos raíz de 3. La secante es la inversa de coseno, que viene siendo la hipotenusa entre el cateto adyacente, que es raíz de 3. Racionalizando esta fracción nos queda 2 por raíz cuadrada de 3 entre 3. Y el cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 2 entre 1 negativo, quedándonos menos 2. Y estas son las 6 funciones del ángulo 330 grados.